Vamos a un segundo tema en la mesa de hoy. La Cámara de Diputados dio media sanción este martes a un proyecto de ley que crea cuotas mínimas de empleo para personas con discapacidad en el sector privado. La norma establece que las empresas en cuyas planillas haya al menos 25 trabajadores deberán emplear a personas con discapacidad en un porcentaje mínimo del 4% de la totalidad de sus trabajadores en todo nuevo ingreso que se genere. De no hacerlo, las empresas se exponen a sanciones pecuniarias. Si bien el proyecto fue acompañado por votos de todos los partidos, el Partido Nacional denunció que se estaba incurriendo en una doble moral, ya que la propia administración pública no cumple con una norma del año 2010 que indica que el 4% de los ingresos en el Estado deberían estar destinados a personas discapacitadas. Además, los nacionalistas aseguran que el proyecto es voluntarista, ya que deja librado a la reglamentación los incentivos a las empresas que contraten discapacitados. El diputado Rodrigo Goñi propuso exonerar los aportes patronales y compensar los costos generados por incorporar a estas personas, pero el agregado, que él sugería, no tuvo andamiento. Gonzalo, ¿Matú? Bueno, dos cosas breves. Yo creo que esto toca dos puntos. El primero es cómo los legisladores que han pasado esta ley hace ya un buen tiempo no hacen lo suficiente por ocuparse, posiblemente porque no tienen la forma de hacerlo, no tienen el staff técnico para hacerlo, de cuáles son las consecuencias de las leyes que pasan. Y yo creo que eso es un tema muy importante que nace de esta propuesta, ¿no? Y que nos tenemos que preguntar, ¿para qué pasamos estas leyes? Y después, quienes las pasan no tienen la capacidad de hacer un seguimiento y de asegurar que lo que ellos deciden se cumple en la sociedad, o lo cumple el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo, el Poder Judicial. Creo que eso es un tema fundamental y creo que queda muy claro en esto. La segunda cosa... yo estoy totalmente de acuerdo con esta, es una ley que parece hecha por Naciones Unidas. Todo tiene que ver con el tipo de sociedad. ¿Cómo que parece hecha por Naciones Unidas? Claro, sí, porque es el tipo de cosas que normalmente este tipo de derechos de gente que es discapacitado, minorías y todo, son cosas que llegan a la atención de Naciones Unidas y Naciones Unidas empieza a movilizarlas y después los países las van adoptando. Porque son cuestiones de principios, son cuestiones básicas de cómo tú concebís una sociedad y cuáles son los mínimos de dignidad humana dentro de su Estado, que un Estado debe garantizar. Y yo creo que esto es totalmente lógico. ¿Por qué una persona que tiene algún tipo de discapacidad, pero que no le impide, por ejemplo, una persona que está en silla de ruedas, puede perfectamente contestar un teléfono o trabajar en una computadora, pero sin embargo, porque está en silla de ruedas, no la contratan? Entonces, yo creo que el Estado tiene una responsabilidad en ese sentido, y yo estoy muy contento que en mi país haya sensibilidad para ese tipo de temas. Mauricio. No, la primera, terminaste mucho después que funcionó el filtro de café ese que trae Emiliano, que marca los tiempos de exceso, así que tenés como para 2 vasos ahí. Aclaremos para los oyentes. No estamos, con esa no figura. No hay cámaras. No, y yo que me afeité. Mauricio alude a el hermoso reloj de arena que tengo acá. ¿Cómo le llamaste? ¿Filtro de café? Bueno, sí, pero que me pasé. Pero oíme. ¿Qué? Fue del primero. Este reloj de arena es de 1 minuto per cápita. Es demasiado chiquito. Es un extremo, uno más grande. pero es para que de algún modo, no sé, sí, influyan ustedes. Sí, te digo que estamos percibiendo un drama de extra ventana porque estamos viendo las plumas. Ha habido un asesinato en el techo. Un halcón hizo una captura palomar. Sí. Las ventanas lo distraen a ustedes. Creo que voy a tener que poner cortinas acá. Te aviso que te está pasando el tiempo acá. No importa. Estando vos completando. ¿Para qué criticás? Mira, yo quiero decir una cosa general y eso. Y cualquier tipo de proyecto, cualquier tipo de medida que se adopte para su aplicación, cae inevitablemente en una estructura burocrática que el país arrastra desde hace mucho tiempo y que es muy difícil de aceitar. Es decir, por el momento no se ha encontrado la vuelta ninguno de los gobiernos porque es una estructura consolidada en su misma. Es decir, acá se daría la impresión que hubiera entes que están privatizados por sus dueños. Esa es la primera cosa. Y la segunda cosa, que es la más importante, es que hay
una inquietud, una preocupación por la integración de quienes tienen capacidad diferente y de alguna manera integrarlo, facilitarlo, que es muy buena y que es muy saludable, y que eso hace que los temas en el Parlamento se conviertan en tema de todos, aunque quien más, quien menos quiera sacar una rebanada de crítica política, que no votan esto porque la otra no la llevaron a la práctica. Creo que lo más recatable de todo esto, que acá están dando una tendencia, acá, ahí está, mi amigo Juan está haciendo unos gestos que no sé si tiene que ver con eso o algo de más abajo. Seguimos. Ana, ¿qué decías? Yo digo que me parece absolutamente correcto que se contemplen las discapacidades. ¿Quién va a decir nada en contra de eso? Pero con algunas precisiones, ¿no? Una, que efectivamente el Estado tiene que ser el que haga lo mismo que le exige a las empresas. Unas empresas de las que siempre estamos esperando el empuje para el desarrollo y la capacidad de oferta laboral, y que están generalmente presas de ese laberinto burocrático en lo que se ha convertido el Estado a lo largo de capas y capas de años y de administraciones de gobierno de distinto color, y que ha terminado siendo un monstruo que nos aterroriza a todos, ¿no? Entrar en cualquier despacho estatal detrás de un trámite es verdaderamente kafkiano. Entonces, sabiendo eso, bueno, yo tengo que dar la imagen y empieza el Estado pero luego yo pediría, antes que se me termine el tiempo, que se contemplen otras cosas, que haya un porcentaje, en todo caso, también para los jóvenes, que salen capacitados al mundo con una angustia terrible y que no encuentran garantía laboral. Que haya lo mismo, una mínima protección, también para las personas mayores de 50, que han tenido toda la vida un trabajo y que luego cesan eso y no saben lo que hacer. O sea, si vamos a contemplar, y el Estado de verdad va a exigirle a las empresas un grado de conciencia social, él tiene que dar el ejemplo, pero que la conciencia social abarque los múltiples problemas que hay. Me parece perfecto que se proteja a los desvalidos, pero no son solamente las personas con capacidades disminuidas. Mira, una de las dificultades que tenemos... de la sociedad, estoy de acuerdo contigo. Sí, yo hago una aclaración que siempre está presente. Cada vez que se mueve una pieza para mejorar estrictamente una situación, surge la teoría de que por qué no se hace también para este y para el otro. Bueno, acá estamos frente a una cosa puntual, una cosa dramática, una cosa que no se han dado aperturas, es decir, y que ahora se están dando, y que hay que mejorarlas y hay que lograr que plasmen. Entonces, las otras reivindicaciones también a su turno, en su momento, pero no empardarlas con esta otra. Se hace esto y por qué no se hace para... Es como cuando se plantea que el porcentaje de mujeres que tienen que participar en un parlamento o en una estructura, y por qué los afrodescendientes no y por qué los transexuales no. Dice uno de nuestros oyentes, Gastón, va a ser complicado para muchas empresas contratar discapacitados con los problemas de accesibilidad que hay en nuestro país. Sí, ese es otro componente, ¿no? Esa es otra, depende de la empresa. Pues si es una empresa... Si los edificios, los locales están aptos para recibir efectivamente discapacitados. Es una buena forma de comenzar a adaptar los edificios. Tienen que empezar a adaptarlo. Mira, hay cosas que han pasado que pasan desapercibidos. ¿Y yo? La campaña, ahí estás. Pero tu divina presencia... ¿Qué ibas a decir, Mauricio? ¿Lo que pasa desapercibido qué? Digamos que, ahora se plantea el desafío que las empresas mejoren de alguna manera sus estructuras para facilitar que a los de capacidad diferentes se puedan desplazar. Pero eso es campaña. Como campaña hay una cosa, claro, que dejamos de hablar, pero los adminículos que dejaban los canes por Montevideo, vos lo ves y la gente sale con su bolsita, lo junta, lo deposita. En un principio fue pesado, pero ahora más o menos camino. Bueno, esto también hay que darle tiempo, pero con fe y confianza en la esperanza. Juan, te asigno 4 relojes de arena. 5 relojes de arena. Yo quiero uno solo. ¿Querés que lo Yo creo que yo? el invento mata al inventor y la matemática es la tumba de los cracks, y en eso me voy a referir. Hay 280.000 empleados públicos, que evidentemente son más de 25, ¿verdad? Por lo tanto, deberían tener, según la ley, un 4% de 2.800, que da nada más que 11.200 discapacitados que deberían estar trabajando en el Estado. De modo que, efectivamente, no se está cumpliendo con la ley.
Y bueno, Gonzalo tenía la preocupación de por qué el Poder Ejecutivo no cumplía con el Poder Legislativo. Señor, eso se llama Montesquieu, la división de los poderes. Se creó un sistema en el cual el Poder Ejecutivo lee la legislación y no la cumple. Y directamente no hay ningún mecanismo que se ponga en marcha efectivamente, y que mecanismos que los tiene el Parlamento para poner en regla al Ejecutivo. No, Montesquieu no dijo eso. Montesquieu dijo que los poderes eran independientes, pero no quiso decir que si el Poder Legislativo hace una ley, el Poder Legislativo no tiene por qué cumplirla, porque entonces ¿para qué la hace? No es así. Tu interpretación matemática de Montesquieu no me sirve. De todos modos, vieron cómo hace alarde del cumplimiento del tiempo, ¿no? Lo de Juan siempre ha sido la brevedad contundente. Más elementos. Pancho, con su mensaje desde la audiencia, agrega: el mundo va hacia el teletrabajo. Eso resuelve o facilita la solución al problema de la accesibilidad de los discapacitados. Facilita. Es correcto. Hay más comentarios de los oyentes a propósito del tema que veníamos charlando recién. Por ejemplo, Silvia pregunta: ¿por qué no hacen al revés? En vez de sacar una ley con cuotas para ingreso de discapacitados y después dejar abierta la posibilidad de incentivos a esos efectos, ¿por qué no hacen al revés? ¿Por qué no dan beneficios fiscales a quienes contratan discapacitados? Las cuotas siempre son arbitrarias y complicadas, agrega la oyente. Es entendible. Y tiene que estar beneficios fiscales. ¿Qué pasó? Yo creo que está bien, tiene razón. Yo creo que quien contrata tiene que estar beneficios fiscales. Me parece que sería una muy buena medida. Por supuesto que sí. Tiene razón. Y un último aporte, el hijo de los mensajes de los oyentes. Washington dice: es hipócrita la actitud de la legislación y de la administración pública. Mientras algunas personas, por una simple discopatía de columna, son declaradas incapaces absolutas para toda tarea y jubiladas sin mayor trámite, aunque su tarea sea de corte analítico, intelectual e incluso exclusiva, como lo fue mi caso particular, por otra parte se pretende incorporar discapacitados. Sin dudas, esto es bastante más que una contradicción.